Listo, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludemos a la cámara. Eso, muy bien. Estamos en nuestro diplomado de psicología educativa. Vamos a ver un tema que implica bastante lo que es el manejo del aula como tal, que se llama los docentes tóxicos. Es un tema necesario, un tema que los psicólogos educativos debemos contemplarlo para el mejoramiento. Digamos que hoy se llamaría docentes tóxicos, prevención y mejoramiento en el rol educativo, formativo y personal. Entonces la idea no es estigmatizar al docente, humillar al docente, ofenderlo, sino ver que el docente también debe someterse a un proceso de mejoramiento continuo como tal. ¿Estamos ahí? Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerde algún docente bien particular por ahí que le venga ahorita a la memoria, que usted diga, esta señora me hizo sufrir, este docente me sacó canas innecesariamente, pero que fue una persona que de pronto afectaba al grupo y uno tuvo que aguantárselo de pronto 1 o 2 años. No sé si alguna de ustedes recuerda algún personaje así que lo pueda evocar. Lo podrían mencionar, no hay necesidad de decir el nombre de la persona. Sí, era una docente de matemáticas. Ella trataba demasiado mal a los estudiantes, creo que cada uno se conocía. Daba clases en el laboratorio y ella entraba demasiado, era demasiado ofensiva a los estudiantes, los desdeñaba, no pasaba las ponencias. Ok, una docente de matemáticas con maltrato a los estudiantes, ¿no? En la actualidad, donde estoy realizando la práctica, pues prácticamente todos somos docentes. Y sí hay una compañerita que choca permanentemente con todo el grupo. Entonces ya todo el mundo la tiene como la chismosa, como la metida, como la que mete la cucharada en todo. Y es bastante conflictiva y afecta la interacción del grupo. Sí, está muy bien. ¿Algún otro recuerdo por ahí del bachillerato, de la primaria, sí, que pueda haber? Bueno, por fortuna son más los buenos que los malos, ¿cierto? Por fortuna, pero el malito hace bastante daño, ¿cierto? El malito a veces llega a afectar. Entonces, mire, quiero leer un versículo que habla de la enseñanza. Mire. Dice, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Por qué traigo a colación la cita? Porque el oficio de docente es un oficio de mucha responsabilidad para muchos de ustedes que están activos en el gremio o que de pronto van a tener la posibilidad como psicólogos profesionales de enseñar también la parte académica de la carrera. ¿Estamos ahí? Entonces es importante eso, a nosotros se nos exige más responsabilidad en todo sentido. Por ejemplo, en Bogotá hubo un caso de un docente, se metió con una señorita, la familia se dio cuenta y la familia le creó al docente y él le tocó perderse. Entonces hizo un mal uso de su rol, de la confianza, de la ética que se manejaba con el estudiante. Quizás la estudiante era menor, ¿cierto? Pero ha habido casos en que el docente no alcanzó a volarse, sino que tuvo que afrontar ¿qué? Las consecuencias legales en muchas situaciones. Entonces, voy a hablarles del primer docente, va a ser muy resumiditos todos para que los podamos, si quieren pueden ir anotándolos ahí. Yo les dejo la referencia, podemos subir el PDF de pronto del libro para que lo tengan ahí, ustedes hacen sus adaptaciones posteriores. El primer docente que encontramos en el ámbito educativo es el docente imprescindible. O sea, si él no da la clase, nadie más puede dar el tema. No hay quien lo reemplace, nadie le da la talla a él. Él puede decir, yo sí sé cómo dar esa materia, yo sí sé darla. Él dice también, espero que mi reemplazo en este caso esté a la misma altura que yo. Él se cree imprescindible en el proceso. No es por mucho tiempo que dejo el área del departamento, dirá él. No me voy por mucho tiempo, no parto tanto tiempo. Él dice, la institución sabe quién soy yo como maestro.
Ya he escuchado por ahí, usted no sabe quién soy yo. Entonces, este docente tiene un problema, es que muchas veces no deja que un grupo sea enriquecido por otro tipo de docentes. No está dispuesto a compartir para enriquecer el proceso pedagógico, ¿cierto? Usted ha visto que aquí en Uniminuto ha sido interesante porque se han traído algunos expertos. Anoche hubo un experto con clínica para enriquecer el proceso, porque los docentes que estamos apoyando no las sabemos todas y tenemos un sesgo, entonces hay que buscar la manera de que se escuche otro tipo de discurso. Entonces el imprescindible, tenemos el docente que es autoritario, que es tirano. Es autoritario. O sea, él manda y se hace lo que él diga. Uno ve a los estudiantes como pajaritos corriendo detrás de él, ¿cierto? Sumisos, temerosos, con miedo, ¿cierto? Él dice, la actividad se cumple o se cumple, no hay vuelta de hoja. Oiga, y uno puede perder la materia por esa no vuelta de hoja, de pronto por esa última oportunidad que uno podría luchar. Bueno, ya si la pierde, pues no hay nada que hacer. Pero podría ser. Él dice, a mí me costó y me tocó duro, igualmente a ellos les tiene que tocar duro. ¿Se acuerda eso de que la letra con sangre entra? Hay algo ahí de... Sí, si yo sufrí, los estudiantes también tienen que sufrir. Y no necesariamente, porque los tiempos, las pedagogías van cambiando como tal, ¿sí? Él dice que sufran también los muchachos, ¿sí? Que sufran también los muchachos, ¿ok? El tercer docente es el docente vale todo. Él es el permisivo y el voluble. ¿Se acuerdan entonces que recordábamos del estilo de conducción flexible, ¿no? En el aula, pero este es el vale todo. Vale todo. Él dice, ¿para qué complicar a los muchachos? ¿Cierto? Dice, ¿para qué complicarlos? Dice también, igual o al menos me presentaron los trabajos, pero tampoco es el hecho. Que presenten los trabajos, pero que tengan cierto nivel, por lo menos algo, que tengan algo positivo y no es recibir muchas veces por recibir. Él dice, todos relajados y sin conflicto, porque a él le vale todo. Dice, hacer lo necesario y nada más. Y muchas veces, precisamente por falta un poco de exigencia, le hacemos un daño a los estudiantes y cuando ellos se enfrentan a la vida práctica, tienen bastantes faltantes también. ¿Estamos ahí? Entonces el docente que vale todo, no tiene como un criterio para establecer como reglas en su clase. Él no planifica, como todo vale, casi no, él no va a planificar. Siguiente docente abusador. El docente abusador. Su materia es rigurosa, eso sí. Dirían los muchachos aquí en Colombia, la montan, ¿cierto? Ellos la montan con su materia, saben sacarle jugo a la materia. Saben que la materia es complicadita y él se aprovecha por ahí. Y saben que a uno le toca, entonces uno va a sufrir como tal. Esos docentes a veces tienen fama en las instituciones, ¿no? ¿Quiénes dictan tal materia? Dictan A, B y C. ¿Con cuál me recomienda? C es el más suave, entonces todos buscando por donde C, ¿cierto? Porque A y B son docentes un poquito que complicarían el proceso, abusarían de la cátedra. Él dice, ¿este estudiante pasa o aprueba la materia sí? Dice también, agradable poder tener una relación con... Entonces él abusa, ¿no? Se va también al extremo de aprovecharse indebidamente de su posición de poder. Yo recuerdo un compañero que se le acabó prácticamente el matrimonio, era muy bueno en su materia, muy bueno en su materia, y las estudiantes eran detrás de él, y tenía su feeling, era mayor, pero tenía su feeling, como diría Lucumí, ¿cierto? Tenía también su caminadito de águila en tejado, y bueno, en fin. Y recuerdo que él lo buscaba mucho y entonces él se emparrandaba y eso le afectó la materia, él no, como que no controlaba y era muy bueno, los muchachos salían preparados en esa materia, pero era muy bueno. Y una vez estuve en un pedacito de la clase de él y hasta entendí lo que él explicaba en esa parte de los números ahí, chévere. Pero vivía como de fiesta en fiesta, ¿no? Vivía como en
finalmente se acabó. Él dice, si me dan la oportunidad, ahí es. Él es abusador. Y él dice, todo puede hacerse con prudencia y manejo. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de estilo. Hay docente abusador, y usted sabe que en el gremio hay docentes con procesos en camino por abuso de estudiantes. Hay docentes con investigaciones disciplinarias en proceso, en curso. Tenemos al siguiente docente, que es el docente amargado. El docente amargado es un docente que vive bastante angustiado, ¿cierto? La cátedra, la rutina en el colegio, él tiene un estado de amargura. Él no disfruta el proceso pedagógico, él se ha amargado de pronto por el magisterio, no ha tenido más alcance en la docencia. Él dice tener que aguantarme tantos años a los muchachos. Ese docente se ha llenado de amargura. Él dice, la institución siempre está inventando. Él dice, ¿para qué botar tanta energía allá? Porque está amargado, ¿no? Es pesado para él ir todos los días otra vez a madrugar, ¿cierto? Otra vez a trabajar. Él dice, seguramente me van a salir con que, ¿sí? Es un docente amargado, es un docente también depresivo. Manejar rasgos depresivos como tal en su vida cotidiana. Es de pronto la profesora que usted encuentra y el rostro es como de una uvita pasa, ¿cierto? Un rostro muy pesado, muy llevado por la situación. El docente que sigue es el docente gurú, ¿sí? El super experto, el docente gurú super experto. Este también sabe de esa materia, o sea, es un monstruo en esa materia. Pero igualmente que un anterior docente, no le va a ser fácil para él poder compartir interdisciplinariamente conocimientos con otro, porque el experto es él, el que tiene que invitar es a él. Siga, el que tiene que invitarlo es a él. Y si él no habla de ese tema, no va a pasar nada, el mundo no va a cambiar. Pero invítelo a él y verá que todo se va a transformar, ¿cierto? Es un docente gurú, un docente experto. No es malo ser experto en un ámbito del conocimiento o en varios, pero uno no lo va a poder hacer todo. Él dice, eso es exclusivamente de mi absoluto dominio. Él dice, soy una autoridad internacional y mundial en el tema. Él dice, contraten conmigo, todo saldrá bien. Él es un gurú. ¿Cuánto vale la charla? Cuesta tanto y me llevan en avión y me traen en avión y me dan en la puerta de la casa. Es un experto. Él ni modo de invitarlo de pronto a que nos colabore con una charla, porque no le vamos a poder pagar o traerlo o cumplir alguna de sus condiciones. El docente que sigue es descontento, quejoso y negativo. El docente descontento, quejoso y negativo. Muy parecido como al amargadito, ¿cierto? Él tiene el discurso de él cuando uno va a las instituciones de queja, ¿no? No, profe, aquí no dan nada. No, profe, aquí no se puede eso. No, profe, aquí eso es imposible. Profe, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Solo es queja y todo es negativismo. No, aquí el rector no deja hacer eso. No, aquí con el coordinador quietos. Él dice, sabía que iban a hacer eso. Él dice lo mismo de siempre. Él dice, si yo estuviera en las directivas, la cosa sería otra, ¿cierto? Él ha desarrollado bastante queja como tal. Siguiente docente es el docente problemático. El docente problemático. Él dice, eso no servirá, yo ya lo sé, eso no servirá. Él es el que en la reunión de grupo pedagógica, él es el que va a colocar el tropiezo ahí para la semana cultural, los uniformes de los chicos, las chaquetas de los muchachos. Él va a colocar problemas.
y se va a tener que lidiar por votación y con presión para que se pueda hacer para que se haga la toma de decisiones. Él dice, esperemos a ver qué opinan cuando yo hable, ¿no? Él dice, quiero ver sus caras en la próxima reunión. Él dice, los directivos sabrán cómo es la cosa conmigo, ¿no? Hay rectores de colegios con procesos disciplinarios por un docente problemático, que el rector no pudo controlar un proceso y ahí sí tiene su tallita. Siguiente, está el docente depredador o indolente. Docente depredador o indolente. Este profe es experto en descunchar el bolsillo de los padres de familia. Eso corre en las pilas de cartulina, de ¿qué más? Plastilina, marcadores. Todo el año uno es saque y saque plata para, ¿cierto? No se miden mucho con la parte socioeconómica a veces de los hogares. Y a veces el problema no es que no se puedan hacer las actividades, sino lo repetitivas que se vuelven, ¿no? Entonces volvemos, ¿no? Las 20 cajas de plastilina al año, ¿no? Para hacer la misma bolita o hacer el mismo muñeco. Entonces hay esa dificultad. Él dice, ¿para qué los matriculan si? Él dice que les cueste, igual se necesitan los materiales. Él dice, mi clase es así, lo que se requiera se pide, etcétera, etcétera. Son docentes depredadores, ni qué decir en los jardines, ¿no? En algunos jardines privados, eso es corrido todo el año el papito sacando para una cosa, para los otros. ¿Sí han visto los programas a principio de año de las listas insólitas? Sí. Que piden una cantidad de cosas, es por ese lado. ¿Estamos ahí? ¿Cómo vamos? Interesante, ¿cierto? Una realidad que hay en los colegios y en la que los psicólogos tenemos incidencia como tal. A mí me han dado la oportunidad de poder capacitar en eso y hay gente que se sensibiliza y dice, sí, mi estilo es ese, tengo que mejorarlo, ¿qué hago para cambiar? Seguimos, está el docente mira telescópica. El docente mira telescópica o es el docente entre ojos. ¿Sí han tenido la experiencia? ¿Sí han pasado porque lo cogió entre ojos, precisamente usted no le cayó bien? ¿O usted no accedió a algo? ¿O no le gustó lo que uno opinó? ¿O lo que usted aportó, corrigió, no gustó? ¿Y ahí quedó uno qué? Entre ojitos con ese docente. Nunca se le olvida el apellido de uno. Nunca se le olvida el apellido. Entonces, es un riesgo que hay ahí. El docente mira telescópica tiende a etiquetar. El ñero, el cansón, ¿cierto? El perezoso. Él pone etiquetas a los estudiantes. El mechudo, el del arete, sí, el parcerito ese. Y etiquetan a los muchachos. Y en algunos casos hay muchachos que cambian en su comportamiento en el colegio por X o Y circunstancia, pero ese docente sigue con la etiqueta ahí. Y he sabido de casos de chicos que hasta incluso por esa etiquetación resultan cambiándose de institución porque ya han cambiado, pero no les creen el proceso de cambio ya, porque quedaron sesgados, victimizados, ¿no? Son revictimizados, dirían ahora. Él dice, pagas consecuencias por ser parte, por portarte así. Él dice, ese no lo dijeron ni porque, ese no lo paso yo. ¿Cuál China? No, la China esa, no esa China. Y a veces caemos en eso, nos puede pasar, nos puede traicionar la verbalización. Conmigo no pasa la materia, no sé cómo ir a hacer. Ahí está, es un docente que, entre ojos, el acto pedagógico no debiera ser así. El docente no debería inclinarse por la señorita porque Dios la hizo muy querida, ¿cierto? Y viceversa, no debería funcionar así. Ni el más pilo debería ser el que nos centralizara en todo el proceso porque nos olvidamos de las diversas competencias que tienen los demás. Si todos habláramos y todos los estudiantes participaran, podríamos conocer muchas más cosas, ¿no? Muchos más talentos y eso. Siguiente docente, el docente sufrido. Docente sufrido. Pobrecito el profesor, ¿cierto? Pobrecita la profesora. Le toca muy duro. Le
toca muy duro. Y usted a veces ve esos docentes que las hojas se van saliendo, ¿cierto? Y alguien que le ayuda, toca muy duro. Pobre de mi maestro. Entonces él es sufrido y lleva con el sufrimiento, lleva la queja, él es negativo. Y él puede decir, este era mi destino, ser profesor. ¿Cuándo se supone que es una vocación que uno debe tener o uno debe intentar desarrollar? Porque esto se aprende, ¿sí? Él dice, cada vez me asignan más, en cambio él está pensando en eso. Dice, eso es uno para los estudiantes y la comunidad como un burrito de carga, dice. No es un burrito de carga, ¿no? En la vida educativa hay muchas situaciones satisfactorias y muchos desafíos cotidianos. Sigan. Y muchos desafíos cotidianos. Ahí tenemos bien. Siguiente docente es el controlador o intimidante. Docente controlador o docente intimidante. Él tiene el control absoluto de la clase. ¿Sí? Siéntese, ¿cierto? Quieto. Gutiérrez, venga. Él trata de mantener el control en todo. Él zapatea, ¿cierto? Hace sonar ahí la mesa, el pupitre. Él tiene el control. Él es intimidante. Él dice, pasan la materia si cumplen estrictamente estos parámetros o requisitos. Él dice, yo no cedo ni media. Ni media. He trabajado y trabajo con compañeros que no regalan ni eso. No lo regalan. No lo regalan. No solamente eso, profe, sino de pronto uno sabe quién da la materia y nadie se quiere escribir en ese salón. Ok, puede ser otro ejemplo del proceso. Yo recuerdo, el hijo mío tenía una materia perdida y yo le ayudé a hacer un trabajo y pues bájale con el nombre ahí, a ver si le ayude, pues salva la materia por ella, puntico. Bueno, se hizo el trabajo, lo pasó, trayendo ahí fuerza y al cielo que pasara ahí ese cuento. Y resulta, el tipo revisó el trabajo y efectivamente subió el punto para que alcanzó, pasó. Entonces cuando estaba aquí en un minuto en alguna de las sedes, me acercaban varios estudiantes, profe, me falta un punto para esto, profe, yo estudié pero no me acordé, profe, ¿Y usted qué cree que se me vino a mí a la mente? Mi hijo con el punto que le puso el Profesor. ¿sí? Entonces, ¿y qué cree usted que hice? Uno lo que siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces, pues, si miremos el puntico ahí, entonces, pero intimidar a los estudiantes a veces expande cada día también, ¿cierto? La política del miedo, la política del terror. Él dice, hay que decirle a los estudiantes para que sepan a qué se atienden. Una cosa es eso y otra cosa es que haya reglas claras en la dinámica del grupo. Estamos ahí. Son dos cosas diferentes. Siguiente docente, docente fantasma. ¿Sí les parece interesante el tema? Sí. Docente fantasma. Recuerden que estamos manejando constructos. En la psicología se manejan con constructos, terminologías de referencia. Esto es una forma, pero no podemos etiquetar a las personas así, sino es interpretativo el proceso. Hay que tener cuidado con eso. Está el docente fantasma, casi no lo conocemos. Que era un compañero y me vinieron 3 compañeros de ustedes preguntando, profe, y el profe tal de psicología, y yo, él es compañero mío, él es de dónde es él, pues era uno de los nuevos obviamente, pero después me di cuenta que es que él a las reuniones ni siquiera va. Y una vez pues que fue y nos dimos la mano, pues yo me sentí como halagado, ¿cierto? Uy, lo conozco, es un buen docente, no estoy hablando mal, él es un buen docente, es excelente en el campo de él. Entonces, pero a veces el docente fantasma, ¿cuál es el problema? Está siempre pidiendo permiso, ¿cierto? Está pidiendo permiso todo el tiempo, casi de las reuniones escapa lo mejor posible. Hay reunión pedagógica, él está un ratico, muestra ahí el pelambre, ¿cierto? Y se descuida el coordinador, el capacitador y él sale, él se va.
Y después lo encuentra uno por allá por los pasillos tomando tinto, bueno, es una cuestión. Y de pronto si uno le va a decir algo, está por encima del bien y el mal, ahí tiene una posición de no me pregunte, ¿no? No me pregunte, no me va a decir que entre allá ni porque ya eso lo sabe, o no lo toca o no le afecta a él. Él dice que consigan otro docente que se encargue de eso, porque él desaparece a comprometerse, ¿no? Él dice, yo me presento, pero los estudiantes no aparecen, entonces él voltea la hoja. Yo fui, pero no vi a ninguno. Y había un poco de estudiantes buscándolo de pronto a uno, ¿no? De pronto a uno. O él dice, solo me encuentran tal día y a tal hora. Y él pone ese rasero. Profe, pero fue que un trancón y profe, no esperó ni 10 minuticos. Docente, fantasma, no tiene el privilegio uno de conocerlos. Aquí hemos tenido datos fantasmitas. Yo una vez me enfrenté a uno tiene también que, pues como estudiante, ¿no? Y yo le dije a él después usted sabe que yo en una llamada me atreví a llamarlo y le dije, profesor, disculpe, pero es que yo lo busqué en toda la universidad, pero es muy difícil saber usted dónde está. Le hubiera dejado al vigilante una nota o dicho en alguna parte o por qué no hizo. Ahí viene entonces lo de los correos. ¿Sí? Okay. O sea, está la situación y uno ya la conoce, pero entonces adelantar. Sí. Hay esos docentes o esas docentes fantasmas. El siguiente es el criticón. Un amigo del quejumbroso, ¿se acuerda? El docente criticón. También ahí se da la mano con el negativo, con el amateado, y lo critica todo. Sale una resolución del ministerio y ya tiene la punta de la comba de la resolución. Sí, pues la resolución no va a ser perfecta, ¿cierto? Habla la ministra de Educación y ya está en lanza en listre. Habla el rector, ya está en contra. El coordinador hace un cambio, una sugerencia, ¡pum!, ya está en contra. Él critica todo. Él dice, nadie sirve para nada, nada sirve para algo. Él dice, lo peor de nuestro país es ese magisterio. Dice, la educación en nuestra patria es la peor, ¿cierto? Y no, hay contextos donde la educación se está moviendo bien. Hay universidades, hay colegios donde se están haciendo buenas cosas, muy buenas cosas. No sé si ha visto noticias en estos días de chicos, nos estamos volviendo buenos en robótica y sobre todo aquí en Santander. Y los chicos están ganándose premios y todo eso. Y claro, a mí mi esposa me dice, se zafó aquí el cable ese, y yo, no hay un señor ahí que cobre 30 y no haga el favor y conecte ahí alguna cosa. Y los chicos están haciendo cosas interesantes. Entonces no podemos decir que todo es malo como tal. La crítica hace bastante daño, ¿listo? ¿Aporte? Sí, señor. Hay unos docentes que asumen ese rol de problemáticos o abusadores en el aula de clase, pero por fuera son diferentes, y hay otros que sí son así en todo momento. Me explico. Yo estudié en la UIS hace muchos años y la mayoría son así súper abusadores, y respetan mucho al estudiante por ser universidad pública. Pero cuando llegaban los compañeros encapuchados al salón y se metían tres a sacarlos para las marchas, y había uno que cogía y le borraba al profesor en la cara, y el tipo que era el más problemático y abusador se iba calladito como el perrito entre la colita entre las piernas. Habían otros que sí se enfrentaban a uno de esos encapuchados. Entonces ahí estaba pensando en eso, en que hay personas que asumen ese rol es ante el estudiante porque tal vez lo ven en un perfil bajo respecto al de él, mientras que hay otros que sí como que su entorno es así. Bien el ejemplo ahí pues de una super institución, pero bien el ejemplo porque nos puede pasar en todos los lugares. Tenemos el docente repetitivo o reiterativo. Songo le dio a Borondongo le dio a Bernabé. Es el mismo que Bernabé le dio a Muchilanga, le hincha los pies, dice que allá. ¿Qué dice Albertico? Que es el mismo que lee siempre las mismas diapositivas en la misma materia, en la misma. Sí, esa es una raíz. ¿Cuánto llevan esas diapositivas? Fueron como 12 años las diapositivas. Y ni siquiera le han metido un muñeco en el. ¿Sí? Le han metido es reiterativo. ¿Sí? Para sociales,
Él dice, se les asigna un trabajito y listo. Él dice, para eso lo único que sirve es una maqueta. ¿Cuántas maquetas llevan haciendo ese grupo? Van como 20 maquetas esos muchachos. ¿Cuántos talleres grupales llevan? Todo el año taller grupal. Y a veces las universidades, cuando no nos pellizcamos, caemos en eso. Metodología de trabajo de la universidad tal, taller grupal. Y la cantidad de estrategias pedagógicas que uno puede usar para enriquecer el proceso, eso es en cantidades de que uno se ponga a revisar y ponga en práctica. Uno lo puede hacer, ¿cierto? La reiteración, la parte tóxica ahí, ¿qué es? Que digamos, todo es rutinario, son los mismos modelos, son las mismas prescripciones. Mire, el reiterativo, bueno, uno tiene que, lo ideal es uno saberse la materia. Si yo explico un ejercicio, yo debo saber el desarrollo para plasmarlo. Si yo voy a hablar de varias teorías, debo por lo menos saber qué dicen las teorías. Pero el conocimiento es enriquecible, porque nosotros tenemos estructuras cognitivas. Entonces, si usted en su cerebro sabe un pedacito así sobre la autoestima, usted puede ampliar la estructura. A medida que incorpora y actualiza más conocimiento, uno lo puede hacer. No puede enriquecer más el discurso como tal. Pero el reiterativo no, él va a estar ahí. ¿Sí? Y a veces el reiterativo en la parte del comportamiento humano es el que está martillando ahí, ¿no? González, usted hermano, sí. Y ahí lo tiene todo el año, ¿no? González, que con usted sí, ¿no? Y el grupo muchas veces se da cuenta. Esas son formas de bullying hoy día también que los docentes manejan. Docente repetitivo y reiterativo. El docente antididáctica es el siguiente. El antididáctica o el docente tradicional, que es el que combatimos todos, ¿no? Que llevamos como en la naturaleza, como en la carne, ¿no? Por decirlo así, como en la médula, en los tuétanos, ¿cierto? El tradicional, o sea, el molde es así, y así va a ser, y así se termina la cuestión. Es antididáctica. Usted le habla de un modelo pedagógico que se pudiera ensayar, una estrategia, y eso es, para él eso es como echarle la abuelita a él, que él dice, no, yo siempre lo he hecho así de esta manera y siempre me ha funcionado. Y resulta que de pronto los estudiantes no están obrando ya en ese nivel. Imagínense, si las nuevas tecnologías son agradables como nos atrapan y nos quitan el tiempo, imagínense uno siempre aquí parado, dele con la trompeta y la corneta todo el tiempo. Pues uno no puede esperar resultados mágicos. ¿Qué dice él? Él dice, eso no sirve, no funciona. Dice, todo es lo mismo. Él dice, yo sé cómo hago mi clase, ¿cierto? Yo sé cómo hago mi clase, etcétera, etcétera. Siguiente docente, tú lo habías anticipado, el docente revolucionario. Este es el docente que tiene una o dos ideologías bien metidas en la cabeza, bien metidas. Puede tener el marxismo bien metido en la cabeza, o el socialismo, o la derecha, cualquiera que sea la tendencia, la tiene ahí. Y lava el cerebro de los estudiantes con el discurso, los va adoctrinando, los va enseñando. Y ese es un problema que han tenido algunas universidades públicas, que el docente sí, muy catedrático, muy gurú, como decíamos, pero aprovecha ahí para infundir ideas en los muchachos que no corresponden al objetivo de formación que ellos tienen en la universidad como tal. Es una modalidad de abuso, porque el muchacho va a desaprender ese arte, ese saber, ese procedimiento. El muchacho no va a que lo enseñen a que lance piedra o fabrique bombas. Entonces es un docente revolucionario. Él dice, enseñarle a estos muchachos la verdad, ¿cierto? Dice él en su ideología. Dice, al sistema hay que darle duro, ¿sí? Él dice, el enemigo es el gobierno y sus estructuras siempre. En toda institución hay cosas buenas y hay cosas inadecuadas, ¿cierto? En toda institución. En una empresa no todos roban. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Unos lo harán, otros trabajarán honestamente, como todo, ¿no? El trigo y la cizaña, dirían por ahí en el ámbito religioso. Del docente revolucionario. En las manifestaciones que hubo en la Plaza de Bolívar, ahí las cámaras registran como gente con perfil docente atacando, ¿cierto? ¿Sí? Salen como varios perfiles por ahí atacando. Entonces, como el docente revolucionario.
Este es un docente el que sigue más de corte como psicológico, es el docente neurótico. Es de los más afectados en nuestro campo. La neurosis es una mala adaptación a la realidad, ¿estamos ahí? Una mala adaptación a la realidad. Es el docente siempre ansioso, inseguro, preocupado. Es el docente como que no se adapta en ese colegio, pero ya firmó por un año ahí, le toca. Él va pero forzadito. Cuando la coordinadora le pide algo es un problema, ¿cierto? Como que se desubica. Cuando tiene de pronto una diferencia con un compañero, entonces le da taquicardia o comienza a transpirar. Es un docente, él dice, él por ejemplo, en su inadaptación, él dice, el que la hace la paga. Él dice, los estudiantes tienen que saber quién soy yo. Él dice, con la humanidad no se puede por las buenas. Él dice, mi materia o cátedra no es para todo el mundo. Porque él tiene problemas de adaptación, ¿no? Tiene su neurosis. La neurosis es uno de los capítulos más fascinantes de la psicología en general y al que a veces más le sacamos el cuerpo porque nos toca, ¿no? Todos tenemos problemas de adaptación. Pero hoy decía, todos somos, en cierta medida, neuróticos. Y es verdad. ¿Quién tiene aquí todos los problemas solucionados que pudiera levantar la mano? ¿Quién no tiene ningún problema que resolver? Entonces, si usted la levanta, yo le diría, bueno, está bien, pero entonces espere que le lleguen los recibos de fin de mes para que vea que siempre hay problemas y situaciones de todo tipo que uno tiene que estar arreglando, solucionando de una u otra forma. Docente neurótico. Vamos avanzando súper. El siguiente docente es el forzado o forzoso. Ustedes plantearon el tema hace 15 días. El docente, sí, hace 15 días, es una semana. El docente forzado o forzoso. Él no tiene, y creo que tú planteaste tú fuiste uno de los que planteó el debate allí, y es ese docente que no sabe nada de la materia y lo ponen a que la dé. Bueno, en la docencia uno tiene que pasar por esas. Cuando uno tiene vocación, pero no es experto en eso, uno la suda, mete el hombro a ver qué aprende ahí y qué transmite, pero no es el ideal. No es el ideal. Porque si usted va donde un escultor y si el tipo es escultor o escultora de verdad, le va a dar una buena talla a usted, pero si usted le pasa la plastilina o el mármol o el barro a otra persona, pues ahí va a salir como una musaraña, porque no va a tener la experticia. Y a veces encontramos en los procesos educativos docentes forzados, puestos ahí por relleno, por cubrir. Pues imagínense un ingeniero dictando ciencias sociales, un psicólogo de pronto dictando matemáticas. O sea, no es que no se pueda saber. La secretaria reemplazando de sociales, ¿sí? Un químico de pronto dando religión y valores o sea, hay perfil para todo. Entonces ese docente ahí es forzado. ¿Cuál es el problema? Que hace bastante daño. El aprendizaje de los muchachos no va a ser ideal. O sea, no se va a transmitir el conocimiento que sí lo haría el experto que coge la plastilina y la moldea y sabe cómo es. No va a ser igual. En psicología, ¿cómo podríamos hacer la analogía? Ponerse uno a aplicar una terapia y uno no ha estudiado ni trabajado en esa terapia, entonces uno cree que con 3 constructos la va a improvisar. No, hay que hacer el proceso de entrenamiento con pacientes para mirar cómo funciona, ¿cierto? Cuáles son sus presupuestos, sus alcances, pero uno dice, bueno, usted que no, hacemos un tratamiento psicoanalítico y de pronto uno a duras penas sabe el abordaje estructural de la teoría, ¿sí? Entonces es una analogía que podemos hacer ahí. El docente jeroglífico, el siguiente, docente jeroglífico, no es que haya nacido en Egipto, ¿sí?